11:51 después de una larga pausa obligada. Estamos de vuelta porque el público lo pidió. Agradecemos, por cierto, el interés de la gente que automáticamente, mientras se cortó la energía eléctrica, empezaron a llamar, a contactarnos porque estaba muy interesante la entrevista y de verdad que sí, así que agradecemos que te hayas podido quedar, William. Sabemos que tienes una agenda muy extensa en estos días, así es que bueno, seguimos entonces con esta entrevista que habíamos quedado en un punto ya bien avanzado, pero nos gustaría retomar un poco todos los tópicos que habíamos tocado y así también la gente lo pueda revisar en sus casas y volver a entender. Así es. O sea, lo principal que habíamos tratado en los bloques anterior dice relación con la protección del empleo, que es este tema que ha generado bastante duda, sobre todo a si el empleador puede o no poner término a la relación laboral por fuerza mayor a propósito de la pandemia, sin ninguna indemnización, etcétera. Y habíamos hablado que, en definitiva, con este proyecto de ley que se va a transformar en ley en los próximos días de protección al empleo, se generaba una situación intermedia, una opción que es bastante beneficiosa en estas circunstancias, obviamente, tanto para empleador como para trabajador. El empleador pagaba el 50% de las cotizaciones y el trabajador podía recibir su remuneración optando a su AFC, a su fondo de cesantía, a su seguro de cesantía específicamente. Y habíamos dicho ahí que eran las dudas principales, que el primer mes se le pagaba un 70% de su última remuneración. Primero se iba con cargo, como conversábamos, a la cuenta individual de cada uno, y luego, en caso de no quedar fondos, porque esto puede durar mucho tiempo, lo ideal es que no pasen de 3 meses, pero si se extendiera por más tiempo, se iba a hacer cargo un seguro, el Fondo Solidario, que, como decíamos, aparte del que ya existe, se inyectaron 2.000 millones de pesos por parte del Estado para efectos de poder cubrir, porque pensemos que este proyecto de ley está pensado potencialmente para 4,5 millones de trabajadores formales, que es como en definitiva lo que cubre o lo que está pensado para los próximos meses. Claro, y los que finalmente no les va a alcanzar los ahorros que ya tienen en su fondo de AFC, finalmente, ¿no? Claro, que en definitiva, porque hoy día, aparte, como se flexibilizaron y bajaron los requisitos para acceder al fondo del seguro cesantía, porque se te exigen solamente 3 cotizaciones en los últimos 3 meses o 6 en el último año. Sabemos que normalmente se exigen 12 en los contratos indefinidos, 6 en los contratos a plazos fijos. Entonces se flexibiliza, por lo tanto potencialmente hay muchos más beneficiarios de lo que normalmente o en una situación de normalidad ocurre. Y claro, para aquellos que se les acaben los recursos o tengan muy poco en su cuenta individual, va a estar este fondo solidario, que en definitiva obviamente van a ser montos menores, pero es algo que con que se puede en definitiva paliar, entre comillas, un poco esta situación de anormalidad. Sí, se entiende que claro, que no es una situación normal y que también hay otras instancias en las que permite a la ciudadanía, no sé si ahorrar dinero, pero sí postergar ciertos pagos, como por ejemplo los servicios básicos, ¿verdad? También los bancos han tomado un poco la iniciativa y han postergado las cuotas de sus créditos y de esa manera sacarle un poco más de ganancia o hacer rendir un poco más este dinero, porque recordemos que, como tú bien dices, es un máximo de un 70% de un sueldo, siempre y cuando tú tengas esa cantidad de ahorro, porque finalmente un sueldo en el seguro de cesantía uno lo alcanza a hacer más o menos en poco más de un año de ahorro en el seguro. Sí, porque hay que pensar que lo que se va al seguro de cesantía entre el aporte estatal, que es pequeñito, el aporte del trabajador y el aporte del empleador es más o menos un 3% de lo que uno gana. Entonces, muy poco, es bastante bajo lo que llega a este fondo, por lo tanto, ojalá que las personas, sobre todo las que tienen más tiempo, van a poder optar al 70%, pero otras, obviamente, ese porcentaje puede ser menor porque no tienen los fondos suficientes en la cuenta individual. Exactamente, y ahí es donde empieza a operar entonces el Fondo Solidario. Exacto, el Fondo Solidario. Mencionamos también, haciendo una síntesis, todo lo que fue la promulgación de esta ley de protección del empleo, que se espera que entre en vigencia, sea ya publicada en el diario oficial, quizás ya a partir de la otra semana. Se mencionó que esta ley también iba a ser retroactiva. ¿Qué quiere decir esto? Que va a tener vigencia, o sea, para aquellos trabajadores que hayan sido despedidos previo a su promulgación, pero que había un punto importante que iba a ser también en común acuerdo con sus empleadores. Claro, lo que señalábamos, que la ley opera en 2 casos. Automáticamente, cuando hay una disposición de autoridad, bien, pusimos los 2 ejemplos del toque de queda extendido, o sea, empezamos un toque de queda a las 3 de la tarde, a las 12 del día no se puede trabajar normalmente, claro. O una disposición sanitaria de una cuarentena total. Ahí opera automáticamente en las
que venga hacia el futuro y como tú bien señalabas en los casos hacia atrás. Y en otras situaciones, como acá en la región del Maule, no tenemos una cuarentena total, salvo el trabajo nocturno, que podría ser un caso que ahí afecta, va a tener que regir este mutuo acuerdo, sea que la empresa paralice sus funciones totalmente, donde ella va a ser la que va a inscribir a los trabajadores, o sea que opere respecto del caso puntual de uno o un par de trabajadores que van a tener que hacer el trámite directamente en la AFC. Sí, habíamos empezado a hablar de otro tema también, que es este bono denominado COVID-19. Hablar un poco de los grupos a los que apunta y en qué consiste también este bono, que asciende a 50.000 pesos por carga. Así es, ahí hay que hacer, primero vámonos al grupo beneficiario, que como señalábamos está enfocado en el 60% de la población más vulnerable. Pero dentro de ese 60% se hizo una distinción. Están los grupos más vulnerables, que son aquellos que normalmente reciben algún beneficio, como el bono marzo, que normalmente ocurre todos los años, que es el grupo que pertenece al subsidio único familiar, el famoso SUF, que son las personas más vulnerables que no tienen un empleo formal o que tienen cargas familiares pero que no son capaces de mantenerlas o no son capaces de generarlas desde el punto de vista de los requisitos. En ese caso, y como ustedes bien señalaban, el bono asciende a 50.000 pesos por carga familiar. Esa es la idea original, pero en la tramitación legislativa el proyecto avanzó a otro grupo, que son principalmente el 60% de las familias más vulnerables que están en el registro social de hogares. Y en ese caso son 50.000 pesos por familia. Ya, no es por carga. Ahí es 50.000 pesos por familia. Lo que se agregó es solo 50.000 pesos por familia, pero en el grupo más vulnerable, que es el foco más importante, es 50.000 pesos por carga. Por carga, perfecto. Esto es importante de señalar, ¿no? Para recibir este bono finalmente hay que estar en cualquiera de los dos grupos, ya sea en el registro social de hogares perteneciente al 60% más vulnerable, así es, o en el otro grupo también que tú mencionabas del subsidio único, desde el subsidio único familiar, exactamente. El resto de la población no, porque no es cuantificable, no se puede llegar a ver las variables necesarias para poder otorgar este bono. Así es, y ahí también es importante señalar, porque hay muchas personas, y esto ocurre normalmente en Chile, y eso es bueno transparentarlo, muchas personas que tienen derecho a ciertos beneficios no los cobran simplemente porque no saben o no saben hacer el trámite o por mera ignorancia de la población. Exactamente. Entonces, primero, se van a flexibilizar la forma de optar al beneficio, es decir, las personas que no estén en el registro social de hogares, pero crean tener derecho a estarlo porque cumplen los requisitos, desde hoy día, más encima como justo hoy día jueves 2, puede hacer el trámite online y se va a, de ahora en adelante, eliminar la visita dada la pandemia, es decir, el asistente social no va a tener que ir a su casa y usted va a tener que llenar una serie de documentos, formularios, que se va a hacer todo en registrosocialdehogares.gov.cl y tú puedes hacer directamente el trámite, evitándote ir a Chile Atiende, que era normalmente cuando uno iba a pedir la hora. Por lo tanto, ahí, ojo, puede que existan casos de personas que no estén en el registro social de hogares, pero esta es la instancia de hacerlo de forma más sencilla y de forma más rápida, porque una vez que validen tu información va a estar inmediatamente. Sí, sabes que bueno, sería bueno transparentar también esa información, dónde están los límites de corte, ¿no? Cuáles son los parámetros y los valores que se toma a nivel gubernamental en estas políticas públicas para definir si tú perteneces o no al 60% más vulnerable, porque se habla mucho de estas nóminas, pero es difícil para la mayoría de la gente entender, o sea, ¿pertenezco yo o no pertenezco? ¿Qué necesito para estar? ¿Me entiendes? O sea, sí, lo que sucede es que lamentablemente en el Estado, en nuestro país, conviven varios sistemas de seguridad social o varios sistemas de protección social. Y hay distintos parámetros para medir si uno pertenece o no a ese grupo de vulnerabilidad. En definitiva, hoy día se ha optado principalmente por dividir los ingresos de las personas por el número total de cargas que hay en la casa. Y ahí se generan ciertos 10 el ingreso per cápita famoso. Exacto, el ingreso per cápita. Entonces, ese es más real. Porque antiguamente, y mucho se decía y se comentaba, sobre todo que tengo una casa, no tengo derecho. Tengo un hijo estudiando en la universidad. Y la gente escondía la tele y todo ese tipo de cosas, claro. Eso ocurría. Hoy día es más transparente, es decir, ingresos totales dividido por el número de cargas familiares te va generando los parámetros para efectos de que hoy día